que ya hemos hablado un poquito, hemos especulado sobre qué es la ira, el enojo, la rabia, irritabilidad. Y si son sinónimos o si eso es distinto. Exactamente, pero ya tenemos a nuestra especialista y estamos hablando de Gloria Ramírez, que es psicóloga y por supuesto directora de la Escuela de Vida. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, Flavio, muchas gracias. Qué bueno que esté aquí con nosotros y usted nos va a aclarar ese poco de dudas que nosotros aquí hemos especulado desde el principio. Claro que sí, y a propósito de la película que mencionabas hace un momento, es una película hermosa, muy recomendada para revisar este tema de las emociones, porque nos muestra que no hay emociones buenas ni malas, son energía que se manifiesta de alguna manera, pero que sí es determinante la forma como las manejamos, como canalizamos esa energía. Y finalmente en la película vemos que por ejemplo, emociones como la tristeza o la rabia, el enojo, son buenas, pero hay que saberlas integrar. Eso me llama la atención lo que está diciendo, porque estaba leyendo varios artículos y me encuentro casi que con la misma respuesta cuando uno de pronto indaga más sobre el tema de la ira, y se dice que si se expresa apropiadamente suele ser saludable. Y yo a veces puedo pensar, pero se libera. Pero si uno no lo controla, ahí ya no vendría siendo lo saludable. Exacto, es que uno puede o reprimir sus emociones o expresarlas impulsivamente. Cuando las reprimes, toda esa energía acumulada lo que empieza a hacer es que se somatiza. Empiezas a experimentar dolores de cabeza, gastritis, úlcera, diferentes situaciones que te dicen hay que expresar las emociones. O terminas también explotando, entonces dices las cosas que no querías decir, golpeas algo, en momentos terminas llorando, una cantidad de expresiones y diciendo cosas que no son. Exacto, que luego te arrepientes por eso. Doctora, pero venga, es que cuando uno busca ira, por ejemplo en el diccionario, dice ira, rabia, enfado o cólera. Entonces, ¿todo eso es lo mismo o existen niveles de la piedra y la ira es el más fuerte? ¿Cómo lo define? O sea, es como el cosito del volumen del televisor que se va aumentando y cada uno va teniendo un nombre. Y la ira ya es el tope. Sí, podríamos decir que tenemos rabia, enojo en ciertos momentos por algo que no nos gustó, algo que nos frustró, pero ya cuando eso va subiendo el volumen y el tono se va convirtiendo en ira, ya esa emoción mucho más intensa. Gloria, ¿qué le parece si tratamos el tema cronológicamente? Desde que nace el ser humano, ¿ya es inherente en nosotros que tengamos este tipo de situaciones? ¿Es genético o va apareciendo en el transcurso del niño, por ejemplo? Al bebé le da piedra. Exactamente, empecemos a tratarlo así para que nuestros televidentes de pronto vayan mirando cómo pueden solucionar sus situaciones en casa. Bueno, sí traemos una tendencia de personalidad. Quizá ustedes han visto que hay bebés que lloran muy suavecito, bebés que lloran súper fuerte, que si no les llevas el tetero rápido se sientan, y otros que lloran así casi ni lo escuchas, porque ya traen un carácter, una forma de personalidad, una tendencia, pero eso se va alimentando con el ambiente, con lo que ven con los padres, con esos modelos que tienen, porque el niño aprende muchísimo por imitación. Entonces si la mamá le dice no se enoje, que no grite, pero la mamá está gritando, los niños copian lo que esos él interpreta comportamientos y lo que él copia son esos comportamientos. O la mamá se enoja y tira por allá el vaso. Claro, yo veo, mi rabia se expresa de esa manera, es un aprendizaje que va quedando, y cuando se enoja piensa que esa es la manera en la que se debe expresar, y todo eso va quedando a nivel inconsciente, se va guardando. Es decir, yo no soy consciente que aprendí esas cosas y las hago por eso, sino que se van guardando allí. O por ejemplo, cuando en la casa reinaba el silencio y le decían, ¿y estás enojado? No, a mí no me pasa nada. Pero por supuesto que uno sabía que había un enojo, pero no se expresaba. Y eso es entre las parejas, ¿te pasa algo? No, no me pasa nada, y uno por dentro está y no lo saca. Cuando uno no saca esas emociones que tú decías ahora, que se somatiza, ¿verdad? Y se empieza, yo me tuyo, pues, yo tengo que sacar la emoción porque si no yo no puedo. Pero me llama la atención algo que tú dices, y que Anita decía, pues, que había leído en algunos artículos, que esas emociones hay que sacarlas, obviamente. Pero es que uno cómo saca la piedra bonito, si es que uno tiene piedra. Es que es muy difícil ser asertivo con ira, con piedra, ¿cierto? Sí, aunque el primer paso es reconocer la emoción, lo que puedes sentir lo puedes sanar. Hay personas que se desconectan de sus emociones y allí, exacto, y no reconocen que tienen rabia, que tienen dolor, no.
se congelan emocionalmente o no sienten ni bien ni mal, pero caen en un estado donde la vida ya no se disfruta, no se aprecia, sino que simplemente está ahí. Entonces, primer paso, reconocer que algo me ha molestado, que algo me ha enojado, me ha dolido, y después de ese paso, abrirnos a expresar de una manera mucho más cuidadosa. Es decir, primero nos tranquilizamos antes de expresar lo que estamos sintiendo, no en ese momento de ira o en ese momento en que yo tengo rabia, soltar todo lo que estoy sintiendo. Pero ¿cómo uno controla eso? Exacto, pero es que a uno le dicen, mientras usted esté histérico, cálmese, cuente hasta 10, cuando esté controladita, piedra me da. cuando esté controladita, suelta todo. Entonces ahí no sería lo saludable, porque si yo tengo rabia, yo quiero expresar todo y yo te digo, y te canto la tabla. O es mejor esperar, que viene siendo lo saludable, ya pero cuando si es capaz de esperar, recapacita. Anita, porque hay gente que con ira ni siquiera es capaz de hacer ese ejercicio mental que usted está haciendo, lo que dice la doctora, tengo piedra y me voy a calmar. No, la piedra lo enseguida. Lo suelta. Claro, no, hay Entonces, momentos... ¿cómo controla uno eso? Es decir, ¿cómo logra uno decir, tengo piedra y me voy a calmar? Y a veces le dicen, cálmese, y más piedra le da uno cuando le dicen... No, y hay momentos en los que de pronto te da rabia y lo expresas en el momento, sino que cuando vas entrenándote emocionalmente, es que eso no es de un día para otro. Exacto, aprendes a cuidar mucho más las palabras que utilizas, porque hay personas que tienen rabia y es que usted es un... y ahí pues destruyeron mucho de la relación, de la autoestima del otro. Yo puedo decir, mira, me molestó que no llegaste a tiempo, que no hiciste esto que habíamos acordado, estoy expresando mi molestia, de una forma que no termina lastimando la autoestima del otro. Y que no le haga daño a la relación. Existen etapas para las edades, por ejemplo, de 10 años a 15 es más fácil que usted tire las cosas, de los 15 a los 10, a los 20. Los adolescentes tiran las puertas. Sí, ¿Usted hacía por eso he visto. Porque, no, las niñas, esos son varones y mujeres también. Entonces, tiraba zapatos. Cambio yo, fíjese que yo nunca he tirado nada. O sea, mira piedra y ni siquiera... ¿Sabe cuál es el problema que me pasa a mí y a muchas personas? Que yo, por ejemplo, no agredo a la gente diciéndole vulgaridades y palabras que los ofendan, sino el tono golpeadito, yo creo el regañón. Yo he aprendido a manejarla, porque yo sí me considero una mujer que estallo con facilidad. Pero, ¿ustedes se acuerdan cuando llegó esa moda a las mujeres que eran como unos zapaticos que eran de madera? ¿Los suecos? Que eran unos suecos. Y me acuerdo tanto que con un exnovio, vea, estaba yo muerta de la ira y cogí y le tiré el zapato. Ay, Anita, usted lo había podido matar. Claro, Ana. claro, o sea, te digo que llegabas a ese punto, o a darle también al armario, pero ya más jovencita, o sea, sí, por eso le digo, existen edades donde se representa mayormente la ira, el enojo. Pues realmente no hay una edad en la que se manifieste de una forma u otra. Eso se da en cualquier etapa, en cualquier momento, en los que de pronto se da esas expresiones explosivas, esos tirar cosas, más eso sí se puede trabajar. Y es empezar a fortalecer mucho más la inteligencia emocional, porque nos han educado mucho a la inteligencia racional, y el inteligente era el que le iba bien en matemáticas, el bueno en esas cosas, pero no tanto en lo emocional. Burro emocional. Y eso es súper importante, donde ya vamos siendo mucho más conscientes de observarnos qué estamos sintiendo, cuando nos damos cuenta que nuestro cuerpo ya se está llenando de esa emoción, y ahí podemos empezar a hacer un proceso para regular un poco esas emociones y poder ver las cosas de otra manera, porque los pensamientos y la forma como interpretamos las situaciones son las que realmente nos lastiman, y ahí es donde hay que trabajar. Y además este tema de la ira también a veces desemboca en la violencia intrafamiliar. Es que la violencia intrafamiliar, la causa es la ira y la piedra que le da el señor o a la señora, y ahí sí ve uno casos donde tiran el vaso, lo rompen, los platos, se dan con la olla, le pegan Cuando uno está conviviendo con una persona que tiene ira o que se despeluca así muy fácilmente con la piedra, ¿qué deben hacer las personas que viven con esa gente, o con hijos de mal genio, con maridos o esposas de mal genio? ¿Qué debe hacer uno que está por fuera de?
cómo se comporta. Sí, pues ahí hay dos partes, y uno es no caer en el juego del ataque-contraataque, y es que tú me atacas y yo te devuelvo Pero es que de la misma forma. Y es que da rabia cuando uno siente que esa persona ni le responde, como que la persona está callado y uno dele cantaleta, y la otra persona calladita como para no agredirte. Cantaleta. Ajá, Ahora pero una por pregunta. el otro lado también saber colocar límites claros, porque hay personas que en muchos momentos permiten relaciones o formas de trato agresivas, donde su autoestima, su ser está siendo lastimado, y ahí en esos momentos sí hay que saber poner límites claros. Por ejemplo, cuando en una relación de pareja alguno se enoja y empieza a subir el tono y a gritar, ya el otro le empieza a poner claramente, mira, cuando me hables, no me hables en ese tono de voz, me puedes decir las cosas de otra manera. Ya la persona sabe que necesita aprender a manejarlo. Ay, ay, ay. Si no lo hace, el otro va a seguir y puede subir su volumen, porque no hay un límite ni unos acuerdos de cómo nos vamos a relacionar. Gloria, es tan fuerte la ira que han aparecido algunas técnicas y algunos mecanismos para poder ir venciéndola y empezar a controlar. Desahogarse, Flavio, desahogarse. Claro que sí, y una de esas nosotros le vamos a mostrar gracias a algo que preparamos con nuestro equipo, y se trata de hacer ejercicio. El kickboxing. Confieso que la he practicado también y me da risa porque los instructores dicen, piensa en alguien, tienes rabia, suéltala, suéltala. Claro, es muy bueno descargar todas esas energías, porque es que eso es lo que pasa, ¿no, doctora? Que uno está cargado de tanta energía negativa, y es allí donde ya después de tantas cosas o acumulaciones como de problemas, el estalle por completo. Ya descansa. Sí, ya no muy bien, más. Cindy, muy bien por Cindy, que está haciendo ejercicio y ahí bota toda Sacando su ira. esa piedra. Usted ahora dijo una palabra, cantaleta. ¿Cantaleta es violencia en un término intrafamiliar? Si ya se vuelve la cantaleta con términos agresivos, con palabras hirientes, sí se vuelve una forma de agresión verbal. Y por ejemplo, la cantaleta lo que hace es ser demasiado reiterativo sobre un mismo punto, pero la otra persona lo que hace ya es poner una barrera y ni siquiera escucha. Sí. O lo que hablábamos hace un momento, que la ironía, el sarcasmo es una forma de expresar una rabia, una ira encubierta, que yo no te la digo directamente, Sino pero te por los expreso la laditos. sátira y te expreso la palabrita o la mirada. Sí. Hay mucho del lenguaje no verbal que está también manifestando nuestras emociones. Por eso entonces lo mejor es sentarse y hablar en serio, ¿cierto? Decir, esto me molesta, esto, no lo vuelvas a hacer para que no se me vuelva a salir la Eso es lo mejor. Pero- no la sátira, porque es que uno con la Sí. sátira y la ironía y el comentario y el venenito, uno a veces sale Es peor. con parejas de amigos o personas que ya llevan casadas, cuando Enfrente se tuyo. reúnen grupos y se tiran las sátiras entre las parejas, y uno ya como que empieza a intuir que ese matrimonio no funciona muy bien, porque tienen como esas cosas guardadas y las sacan delante de es verdad. Acuérdese, hágase. Sí, es- Claro, cuando tú dices, como me ayuda tanto, Exacto. es que como usted es tan amable, pero entonces en el fondo le Como usted estoy no está diciendo... caña. Ay, eso sí Y me eso parece no horrible. que lo genera hagan. algo positivo, Horrible. porque la otra persona lo interpreta como un ataque que tampoco directamente Ya te cuando lo están expresa. solos, aténgase, yo a lo que viene, claro. Vea, Gloria, es que hay una ira y una piedra que se le sale a uno en el momento con las personas que está ahí. Pero ¿qué podemos decir de pronto de esa piedra que tienen muchos seres humanos y que es muy normal, por ejemplo, con el pasado, en el sentido de que, por ejemplo, un niño fue abandonado por un padre y crece como con esa espinita Claro. y esa piedra y esa, como muchas veces inclusive hasta con odio con Pero ese por el padre mismo o esa vacío, madre ¿no? que lo abandonó, que son como esas iras o esa piedra que está ahí escondida durante muchos años. Hablemos de eso, porque una cosa es que usted me sacó la piedra ahora y se me salió y armé la vaina y ya le ofrezco disculpas, pero en estos casos donde un hermano le ha hecho algo, esas cosas familiares que suceden y que dejan esa huella tan profunda. Sí, allí es esencial hacer un proceso de desintoxicación emocional, liberarnos del exceso de equipaje, y ahí es donde entramos a sanar, a perdonar a esos seres que en un momento no se comportaron de la manera como esperábamos. Entonces teníamos una expectativa, se dio de forma distinta, pero todo es posible de ser sanado cuando uno quiere, porque eso permite que uno libere esa energía del pasado que está allí, anclada a esos sentimientos de rabia, de odio, de carga, que en el presente no me deja O experimentar sea, hay que más llegar hasta la abiertamente raíz del libertad. problema. Exacto, hay que ir
a revisar, y esa parte de sanación con los padres, con la figura materna, el padre, que son seres que tienen una influencia muy grande en nuestra manera de ver la vida, es muy importante porque eso nos va a permitir poder crear una historia distinta. Hay una frase que dice que quien no sana su historia está condenado a repetirla. Es decir, uno tiende a repetir a veces cosas que era lo que menos le gustaba, de la forma, por ejemplo, como el papá se enojaba y gritaba, y en momentos se ve igualito. Entonces, eso hace parte de ir a la raíz profunda, de sanar, de transformar mis creencias. ¿Y eso cómo se soluciona? Mejor dicho, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos les vamos a contar, porque es que eso suena como tan fácil, hay que sanarse y hay que limpiarse de todo eso y desintoxicarse, pero ¿y esa vaina cómo se hace? Eso se los vamos a contar cuando regresemos. 8 de la mañana, 43 minutos, continuamos hablando sobre la ira, la piedra que nos sacan muchas cosas. ¿Qué otros sinónimos que hay de ira? El enojo, irritabilidad, rabia. Y estábamos hablando de qué manera nosotros podemos limpiar todo ese historial que traemos a veces de las generaciones anteriores y que también influyen en que seamos una persona que se enoja fácilmente. Entonces ya nos vas a explicar cómo es que es, cómo se quita, cómo se limpia uno toda esa basurita que trae cargada. Bueno, eso es un proceso, no es algo que se realice así instantáneamente, mágicamente, requiere perseverancia, dedicación, tener la intención de hacerlo y empezar a hacer un proceso de toma de conciencia, primero que todo, de poder revisar qué fue lo que yo aprendí de la vida, de la forma de expresar mis emociones, de la forma de expresar la rabia. Por ejemplo, en mi relación de pareja, y eso influye mucho, cada uno vio un modelo distinto de expresar emociones, donde de pronto las cosas se guardaban, no se decían, o donde de pronto las cosas se explotaban y volaban jarrones y cosas. Allí cada uno trae a su relación esa maleta, ese equipaje. Entonces primero es tomar conciencia de mi historia, de qué aprendí, qué vi, qué me faltó, y de allí es un proceso de empezar ese camino de perdonar, de ver de otra manera y de darme a mí mismo aquello que me faltó. Pero uno puede hacer eso solito, o eso es con terapia, o haciendo constelaciones familiares, es decir, hay muchos elementos que uno hay puede usar. Muchísimas o uno herramientas, solo puede. Pues se facilita mucho cuando uno siente que de pronto lo ha intentado solo y no ha podido tener ese apoyo, no ha podido tener esos avances que quiere. En esos casos sí se recomienda poder contar con una persona, un terapeuta, o con espacios de crecimiento, talleres de sanación, espacios que permiten fortalecer todos estos aspectos. Como uno va al gimnasio, cuando decide tomar la decisión de poner el cuerpo divino y me voy a marcar, y ahora la onda está pues muy de moda y la gente va al gimnasio, a veces con un entrenador personalizado y se pone la meta, entonces también hay que hacerle ejercicio al alma. De hecho, ahora estábamos hablando que cuando una persona reconoce que realmente es mal geniada o que está ya con facilidad, o sea, reconoce su personalidad, esto quiere decir que tiempo atrás de pronto tiene un problema que no ha sido sanado, o de pronto él inconscientemente no sabe qué es lo que está pasando. O sea, ¿podríamos hablar que tiene su problemita atrás? Hay una frase que me gusta mucho que dice: nunca estás enojado por la razón que crees. Y es que está bueno. Tú sueles enojarte y tú crees que es por eso que está pasando, y no pero es por eso está tocando algo en ti que está pendiente de sanarte. Y que no ha sanado. Por ejemplo, personas que son excesivamente irritables cuando alguien les llega impuntual, o sea, tú quedas a las 8, llegan 8:30 y eso muchas veces está tocando algo que quizá la persona en algún momento se sintió poco atendido, desplazado, o algo que en su mente eso lo toma como falta de que me quiera, de que sienta que yo soy importante. Entonces uno sobre reacciona a eso. Ahí es cuando uno dice, es que uno me enojé por una bobada, que uno después ya cuando se calma dice... Y genera un despelote enorme. Exacto, y le dicen a uno, enójese por problemas de verdad, no se enoje por bobadas. A mí me dicen eso y uno dice, ¿verdad? ¿Y yo por qué me enojé por esa pendejada? Pero estalla de una. Miren, entonces ya hablamos de que hay un despelote, hay un estallido.
pero ¿cómo arreglar en esa situación? Es que ¿Qué nos Flavio recomiendas? él es el que Ay, controla Flavio, todo. que nunca se enoja. Sí, él ¿Qué es nos, ¿qué nos pacífico. recomiendas para ese momento que es como el clímax de una conversación? ¿Usted nunca ha tenido así una Sí, piedra seguro bien que sí, berraca? claro que sí, pero entonces dame unas recomendaciones básicas para que nosotros, cuando nos pasen, si hay que respirar, pues respirar, mirar para otro lado, mirarnos la mano, no sé, cualquier ejercicio. Morderse. Morderse, no. Coja la almohada y grite. ¿Cuáles ejercicios nos recomendás para que tengamos en cuenta? Súper importante aprender de relajación o meditación, porque ese es el arte de autoobservarse, de tomar conciencia de uno mismo. Entonces ahí aprendes a respirar, porque la respiración permite que el cerebro se oxigene y podamos pensar con más claridad en lugar de actuar impulsivamente. Entonces la respiración profunda es muy importante. Hay diferentes prácticas de respiración, diferentes ejercicios que uno puede hacer inhalando, reteniendo, exhalando, reteniendo. El observarse, entonces aprender a relajarse y mientras te relajas observar tus pensamientos, tus emociones, tu cuerpo, y allí también se va dando cuenta uno de todos los pensamientos que aparecen, las críticas, los juicios, los enojos, todo lo que se mueve en la mente, pero lo haces desde un lugar de observador y ahí te vas haciendo más consciente de ti mismo. Sí. Eso es una excelente herramienta para las personas que sufren de mal genio, que se irritan fácilmente, que explotan. Yo Eso no sé ayuda muchísimo. si yo actúo bien en ocasiones, a veces llegando aquí al canal, ¿no? Si no tengo un mal día, yo lo pongo en preaviso. No me digan nada, hoy no tengo buen día. O sea, no me digan nada, de una vez los pongo para que no me... O sea, en serio, no me pueden ni tocar porque estallo. Entonces yo los pongo en preaviso y Pero ya es saben que esos no- son unos días claves de las mujeres. Son días claves, pero yo los pongo en preaviso, ¿no? Les voy anunciando de una vez porque si no estallo. Entonces O sea, yo prefiero está como quedarme una bombita callada, inflada. exacto, prefiero quedarme callada. Eso podría funcionar o pues tampoco, pues si no le digan nada, Anita, porque entonces aquí el acabose. La tatacoa. Aunque Sí. es bueno que lo mencionas para que las personas no se lo tomen personal, porque muchas veces de pronto si llegas irritable Sí, claro. y miras a alguien y ay no me digas y la persona ay se enojó conmigo, claro debe ser que no le caigo bien y no es eso, es que tú estás emocionalmente sensible ese día, entonces está bien que tú hagas saber y puedas decir mira hoy estoy un poco sensible, si de pronto reacciono me enojo por algo es porque estoy así, no se lo tomen personal, no es con ustedes, entonces es válido expresarlo y saber que allí con más fuerza necesita uno estar trabajando en respirar, en observarse, en centrar la mente en pensamientos que nos ayuden a tener una visión diferente. Por ejemplo, soy fuente de paz, equilibrio y tranquilidad. Tengo el poder de elegir mis pensamientos y el enfoque de mi mente y utilizar la visualización creativa, Ajá. donde tú puedes visualizarte en un mar, en un lugar hermoso de la naturaleza y tu mente se conecta tanto con esa experiencia que todo tu cuerpo y tu fisiología cambia y se relaja. Yo les tengo también una muy buena terapia para que se relajen. Y el tema de nosotras las mujeres consentirnos, darnos ese espacio, ir a un spa, de pronto que nos hagan tratamientos, sentirnos Un divinas. masajito. Yo no. El masaje, claro, los hombres también lo pueden hacer, claro que sí, eso es efectivo. Por eso les tengo las recomendaciones aquí en mi sección de mujer a mujer. De una vez me voy para mi sección. Bueno, súper chévere. A las mujeres nos gusta también que nos consientan cuando tenemos piedras y nos llegan con un regalito para ir a un spa. Yo creo que se nos baja la piedra un poquito, Flavia. No solo con un spa, también con un dulce, o por qué no sencillamente socializando el problema y en otro tono tratar de arreglarlo. Yo creo que en pareja funciona mucho eso. ¿Sabe qué se me ocurre de pronto preguntarle a la doctora si en esos momentos el contacto físico, porque cuando uno tiene mucha rabia, que a veces termina esa ira en llanto, un abrazo, la abrazoterapia, podría funcionar para calmar a la otra persona o es mejor que cuando una persona está así energúmena no la toquemos? Eso depende. Hay personas que les gusta como que en esos momentos, ay, alguien los abraza y como que ahí les ayuda Se a relaja. relajarse, pero hay otras personas que tú las tocas cuando tienen rabia y eso es peor. ¿Es cierto? Como usted Sí, hasta entonces- anuncia, a mí ni me toque. A mí ni me toque, no, a mí no, conmigo no por- funciona. sí, o muchas veces los hombres cuando están estresados, enojados, necesitan su espacio. Irse,
tener su espacio, hacer ejercicio, No, pero escuchar ellos así música no estén y ya después enojados. vuelven. Ah, sí, bueno, ¿Cierto? esa es su Si no están tendencia. enojados, siempre necesitan su espacio. Sí, pero eso hay que conocer mucho a la persona y saber cómo se le puede ayudar cuando están esos momentos de rabia, de enojo, pero principalmente requiere que uno cultive mucho su inteligencia emocional, sus pensamientos con buena información, por ejemplo, no dormirse oyendo noticias, sino sí, dormirse eso lo después irrita de a uno. leer algo inspirador, algo que te relaja, de escuchar un audio que te armoniza, levantarte y el primer momento de la mañana es muy importante. Entonces también enfocarlo, decretar que quieres un día tranquilo, un Ay, día tan feliz, chévere, sí, y me escuchar gusta. algo que te inspire. Pues alguien ayer me decía que él cuando se levanta le escucha algo que él sale como Superman. Me decía, yo salgo como Superman, pero es buenísimo porque Sí. esa es la energía que te acompaña en el día. Verse al espejo también. Por Sí. ejemplo, Ay, se levante. no, y uno se levanta bien. No, no No. importa, no importa. Es tan fácil como no enumerar lo negativo que de pronto tienes que afrontar en el día, sino exaltar lo positivo que has logrado en tu vida, a la familia que tienes y darle gracias al Ser Supremo, sea cual sea que tú de pronto sigues. Y por ese día que inicia, yo creo que es una muy buena terapia. Yo la hago y realmente funciona. Lo que pasa es que tenemos la tendencia a aprender, por ejemplo, los noticieros. Que en Colombia sale uno pegado, queda uno pegado del techo desde que prende los noticieros. Por eso en Amaneciendo solo les contamos buenas noticias. Para que los amanezcan. que amanezcan con nosotros, Sí. salgan de su casa y tengan un día lleno de buena vibra. ¿Cierto? Ay, sí, qué pereza noticias negativas. Así Si es una es. persona irritable, una persona que de pronto estalla con facilidad, ese es el consejo. No escuche noticias negativas y conéctese con Amaneciendo. Exacto. Esa es la estrategia. Sí. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en nuestro programa. Bueno, con muchísimo gusto y lo importante es que busques herramientas, te nutras. Nosotros tenemos algunos audios, algunas meditaciones que sirven en momentos, son gratuitas, las puedes acceder a ellas. ¿Cuál es la página web donde podemos investigar todo lo que tú haces? Lo puedes encontrar en www.escueladevida.com.co www.escueladevida.com.co. Ahí hay una parte que dice herramientas para nutrir tu vida y hay audios, hay meditaciones, también donde dice prográmate para el éxito. Hay 23 audios gratuitos que también puedes Ay, qué acceder a maravilla. ellos y nutrir tu mente y tu corazón con buena información. Perfecto. Estuvo con nosotros entonces Gloria Ramírez, psicóloga y directora de la Escuela de Vida. Gracias. 9 de la mañana en punto. A esta hora seguimos con más recomendaciones.